Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, este podcast semanal que va de arte y lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Esta es la emisión número 7 de la temporada 11. El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos en vivo desde el Museo del Juguete. Estamos por platicar con Roberto Shimizu en el Salón de la Lucha Libre. Así que sin más, le doy la más cordial bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Shimizu, el coleccionista, y les quiero comentar un poco por qué me aficioné a la lucha libre. En 1951, por ahí llegó a México la televisión. Fue el segundo país del mundo que tuvo televisión, porque nuestros vecinos fueron los que lo... Ya tenía como 50 años el experimento de la televisión, pero ellos lo comercializaron inmediatamente después de la guerra. Entonces ellos empiezan en los 50 y rápidamente llegó a México la televisión. La lucha libre ya también ellos la desarrollaron, pero al estilo de lo que veíamos todavía hasta hace unos 15 años, ¿no? Tipos muy grandes, pero una lucha ahí medio torpe. Y un empresario mexicano, don Salvador Luterot, se va a Estados Unidos, él era militar, en uno de esos viajes ve la lucha libre y dijo, la voy a llevar a México. Y la trajo en el 33. Las funciones se hacían en talleres de carpintería o en depósitos de camiones. Se adaptaba ahí un pequeño ring y se combinaban 3 peleas de box y 3 de lucha, y en los intermedios proyectaban alguna película o cantaban o se tocaba. En esos tiempos se tocaba mucha música de jazz. Y entonces, del 33 ya a lo que estamos hablando de la televisión, pues ya se habían pasado 20 años. Y la televisión lo primero que trajo fue los sábados, funciones de box. La lucha se presentaba en blanco y negro el viernes. Y el domingo el primer deporte que era para adultos, los toros. No existían el fútbol ni el béisbol, ¿no? Regresando al viernes, que era el día de la lucha libre, pues fue el primer programa deportivo para niños. Era una fiesta reunirse en las pocas casas que tenían televisión. Aquí afortunadamente mis papás sí tenían televisión blanco y negro, y muchos vecinos venían a ver las funciones de lucha libre, ¿no? Y para nosotros los luchadores eran seres de otro mundo. Eran verdaderos extraterrestres, y había un respeto y un temor tremendo de los niños, ¿no? Aquí cerca de nosotros vivía Black Shadow, muchos vivían acá por el centro, por el Callejón de Delicias, donde vivían muchos, inclusive artistas, Pompín, Nacho, Manolín, y nosotros íbamos a tratar de ver a Black Shadow ahí en su vivienda, ¿no? Ahí en la glorieta del tío Sam, ahí al ladito, ahí vivía él. Pero era un temor increíble, no lo retábamos a verlo salir de su vivienda, sino que escondidos atrás de un poste o de un carro tratábamos de verlo, y sobre todo el chiste era verlo sin máscara, cosa que nunca supimos, porque nunca supimos si el que salió era Black Shadow o no. Entonces, para nosotros ese deporte de niños que se empezó a prohibir porque empezaron combinaciones muy raras, ¿no? Vinieron los enanitos que eran fenomenales, y luego vinieron las primeras mujeres, y luego ya nacieron las mujeres luchadoras mexicanas y ya aparecieron también, y ahí es donde se empezó a quitar las funciones combinadas, ¿no? De hombres contra mujeres y enanitos, se volvió un relajo. Y la lucha, pues lo sabemos todos, ¿no? Hay muchas llaves que son no eróticas ni pornográficas, pero que se prestaban a ese tipo de comentarios, y entonces las prohibieron en la televisión. Entonces eso para mí estoy hablando de 1960, ya con medio uso de razón, ya como niño de 8 o 10 años. Y se me queda esa imagen, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a coleccionar, que sí han de haber sido a los 10 años, pero yo no coleccioné nada de la lucha, coleccionaba juguetes,
porque mis papás tenían una juguetería aquí a la vuelta, Niño Perdido, donde yo nací, y quiero recalcar que esa calle se llama Niño Perdido. Lo que pasa es que cada gobierno que llega le pone nombres nuevos a las calles, ¿no? Yo ahí en esa vivienda de Niño Perdido empecé a coleccionar juguetes. Estamos hablando de 1955 a 60. Y ya que empecé a coleccionar, ya en los un poquito más, serían los 65, 70, empecé a coleccionar cosas de lucha libre. En ese tiempo no era difícil, porque había muy pocos luchadores, siempre eran los mismos, y es una de las razones por las cuales se trajo la lucha libre a México, porque había pocos boxeadores y siempre eran los mismos, y a veces boxeadores como el Chango Casanova boxeaban cada semana o cada 15 días, ¿no? Algo totalmente inhumano. Entonces por eso se trajo la lucha y se combinaban, ¿no? Porque ya también siempre era ver las mismas peleas de box y los mismos desenlaces, ¿no? Entonces ya cuando llegó la lucha ya en forma, yo empecé a coleccionar más, pero era muy fácil. En primer lugar, los aficionados a la lucha son gentes que casi todos conservaron los programas. Una cosa muy curiosa, ¿no? Los de boxeo nunca coleccionaron nada. Y boletos, ahí es otro caso curioso, los de las luchas no guardaron los boletos, porque eran muy feos de alguna manera, ¿no? Los boletos que más se coleccionaron de los deportes eran los de toreros. Los de toreros guardaban el programa y el boleto, ¿no? Entonces yo, a excepción de que los boletos sí tenemos, pero muy pocos, empecé a coleccionar muchos programas. Y entonces ahí a mediados de los 50 es cuando se inventa, y México fue el país inventor de los luchadores de juguete y los rings de juguete. Ya los que llegaron después de Estados Unidos, eso ya es una copia del único juguete 100% mexicano, el ring y los luchadores. Pero eran tan pocos que siempre eran los mismos, ¿no? Era el Santo, Cavernario Galindo, el Copetes Guajardo, Black Shadow, ya sin máscara. Y entonces empezó a coleccionar, y los programas de lucha libre, el único que los coleccionaba era yo, ¿no? Iba a los tianguis o iba a la Lagunilla y ahí los estaban vendiendo y ahí compraba yo. En esos tiempos yo creo que costaban $1 y ahorita son imposibles de comprar. Y empecé a coleccionar todo tipo de parafernalia de los luchadores, ¿no? Ahorita el coleccionismo enfrenta, entre otras cosas, por ejemplo, mucha falsificación, ¿no? Y hay vendedores de lucha libre que han mandado a hacer las etiquetas y se las pegan a máscaras nuevas, ¿no? Y las andan vendiendo como del luchador. Y tratan de vender, por ejemplo, sí, la máscara del Santo, que dicen es la máscara del Santo, pero no es la que él luchó. Es una máscara del Santo, o es como una pintura del Santo, no es del Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado como coleccionistas en no caer en esas trampitas que hay, ¿no? Hay reproducciones de programas, hay reproducciones de luchadores, y en estos momentos la mayor dificultad que yo le entiendo a todo esto es la tremenda cantidad de personajes de la lucha libre, ¿no? Y la mayoría están enmascarados, y yo creo que ya es muy difícil definir cómo se llama ese luchador o si es original la máscara, porque hay muchos luchadores que luchan una sola vez y hay muchos que no lucharon nunca, no nada más hicieron su atuendo. Es más o menos la historia de cómo se hizo esta colección. Vamos a retomar un poquillo porque me parece importante saber varias cosas. La primera es, ya menciona estos carteles de lucha libre, pero como tal, de juguetes, de muñecos, ¿cuáles son los primeros que llegaron a la colección sin saber tal vez que iba a ser como tal la misma? Sí, no iba a ser nunca de colección. El juguete de luchador es el chiquito, el de, diríamos, 3 pulgadas. Ahorita no recuerdo el nombre del que lo hizo el papá, que hacía una figurita de madera y de ahí sacaba un molde que después se hacía de Samac y empezó a inyectar en caucho, o sea, tienen algo de flexibilidad. El primero y el más famoso pues, es el famoso de la figurita del Santo, que tenía una pose muy característica, y esa pose es porque él tenía en las botas unos insertos y se podía caer, hablando coloquialmente, se iba de hocico. Entonces, para evitar eso, él guardaba ese equilibrio, ¿no?
Y de esas figuras, pues otra que había el referee, el médico asesino, el verdugo, Black Shadow, Suguicito, no pasaban de 15. Y hicieron el ring, inclusive tenía los postes de metal. Los postes eran de metal, luego cuerdas con ese nylon en forma de cordel. Y hay una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? Esos se inventan a mediados de los 50 y son el único juguete 100% mexicano. Porque habrá quien diga que el valero y que el yoyo y que las canicas, no, esos juguetes vinieron con los españoles. Y a los españoles les llegan de los árabes y a los árabes les llegan de China, de la India, de Japón del otro lado. O sea, el único juguete 100% mexicano, yo creo que es los luchadores, ¿no? Y hay otro detalle muy importante, eran bien caros. O sea, no era un juguete que comprara todo mundo y que jugaban a los luchadores, no, eran bastante caros. Y el ring, de todo lo que nosotros tenemos, nada más tenemos uno de la época de los 50, ¿no? Y los demás ya pues vino cuando vino la piratería o copiar las cosas, ¿no? Porque hay una cosa, ningún luchador recibió nunca regalías de esas figuras, ¿no? Y el más frustrado por supuesto era el Santo, porque le toca una época en la que él no sacó provecho de regalías de ninguna especie, ¿no? Y él alguna vez lo comentó, ese había sido siempre la espinita que tenía clavada, ¿no? Y ahí va otra que la gente estará de acuerdo, ¿no? La figura del Santo, yo creo que es la figura más reproducida en la historia de la humanidad, no de México, de la humanidad. Y habrá gente que diga, no, bueno, que ahí está la figurita de Mao Zedong, no, pues esas son políticas, no, que las de Batman, no, porque eso no existió. El Batman y Superman y los Marvel y toda esa ola de sandeces y de Star Wars y de Darth Vader y no, esos no existieron. El Santo era un personaje de carne y hueso, porque muchos lo hicieron y lo vestían de 1000 máscaras, ¿no? O lo vestían de tinieblas, que era pintura nada más, ¿no? Pero la figura original es prácticamente la del Santo, ¿no? Todavía el hijo del señor que los fabrica tiene los moldes que dejó su papá y están haciendo réplicas, ¿no? En otros materiales, pero el original, como su pregunta, es de caucho, ¿no? Un poco flexibles. Y como las cuerdas eran flexibles, pues se aventaban 2 topes voladores, ¿no? Y en realidad no tienen mucho juego. Es como jugar con las Barbies, ¿no? No tienen juego. El juego se hace aquí en la cabeza, ¿no? Y aquí pues tenemos muchos de esos luchadores de todas las épocas. Pues es la colección hasta que alguien salga y diga, no, esta es la más grande, la tuya, bueno, pues la de ustedes, pero yo creo que es la colección de parafernalia de la lucha libre más grande, pues de México y por lo tanto del mundo, porque en Estados Unidos los luchadores de juguete llegaron hasta los 70s, 80s, que son la misma figura, ¿no? De un tipo súper ponchado ahí con los bíceps tremendos y los muslos y nada más le van cambiando la cabecita, ¿no? Muchos de esos moldes se derivan del famoso He-Man, ¿sí? Que no es un ser de este mundo. En 2008 se abre nuestro juguete antiguo, pasan 6 años y en 2014 se inaugura el Salón de la Lucha Libre. Viene 1000 Máscaras, viene Dos Caras, viene Psicodélico, los hermanos Caras y bueno, se hacen presente en este lugar que pues, seguramente ha dejado muchos recuerdos, ¿no? Personas que vienen y ven. Yo he venido 6, 7 veces, siempre veo cosas diferentes que no me había percatado. En ese sentido quería preguntarle acerca de esta cuestión del Salón de la Lucha Libre como el primer lugar como tal en México que abrió, porque después está el Mulme en Tijuana, está la colección bien sabida de Christian Simet que ha expuesto en varios lugares. Muy amigo mío y muy admirado porque también él es un cuate que yo veía a él, a su hermano y a sus papás en los tianguis desde que tenían 15 años, por decirle algo. Volviendo a ese tema, yo iniciaría esta plática diciendo las colecciones en las casas o guardadas no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido tener en tu casa unas máscaras y que llegue tu sobrino y te diga,
oye, qué bonita colección, tío, oye, primo, qué bonita colección. No, las colecciones de cualquier cosa solo tienen dos finalidades al final de la vida, ¿no? Una, o se vende, o dos, se comparte. Entonces la creación del Salón de la Lucha Libre pues es un espacio que teníamos y lo que presentamos aquí lo tenemos por 10 veces, pero hay una diferencia con cualquier colección moderna, ¿no? Ahorita un ejemplo es los carritos Matchbox, los de metal de fundición, con los Hot Wheels. Ahorita cualquiera junta 100,000 Hot Wheels, pero no cualquiera junta ni 20,000 de la época de oro, ¿no? Aquí casi todo lo que está aquí es de la época de oro de la primera camada de luchadores, estamos hablando hasta los 50. También tenemos de los 60, pero ahorita coleccionar lucha libre pues es un caos, porque nadie sabe ni siquiera los nombres de los luchadores, ¿no? Y hay tantas arenas y tantos personajes y tantas publicaciones y bueno, publicaciones ya las de la primera época ya también ya todas se murieron, ¿no? Y ahorita están saliendo muchas publicaciones pero virtuales, ¿no? Ya ni siquiera hay impresas, porque ya la distribución se vuelve un relajo y los verdaderos aficionados ya no coleccionan eso, ya no hay esa afición, hay cantidad de afición, pero por la televisión, ¿no? Y también hay una cosa que si no se va estudiando más por las cabezas, pues puede llegar un momento en que se vuelva una medio chunga, como ya está apareciendo, ¿no? Eventos de lucha en las plazas de los centros comerciales, en las delegaciones, en eventos sociales allá en las lomas, o sea, el poco respeto que se les tiene a los luchadores, ¿no? Pasan por el pasillo y les meten los pies, les avientan monedas para pegarles, ¿no? O canicas o proyectiles cerveza, los insultan. Cuando estamos ante personajes que la primera regla de la lucha libre es tener el corazón de luchador, la mentalidad de luchar, ¿no? Y lo demás es sacrificio y un esfuerzo tremendo y llegar al estrellato cuesta mucho trabajo, ¿no? Y el cuerpo se maltrata mucho y nosotros creo que preservamos esa primera época de la lucha de México y creo que es una colección invaluable. Yo no, y el museo en general, mi familia y nosotros no nos vamos a ir con ella al panteón ni la vamos a ir a vender al tianguis. Lo que queremos y solicitamos siempre de la gente es una ayuda de toda la comunidad, pero es una ayuda no económica, porque el museo ya está, la colección ya está. Lo que necesitamos es una suma de vibras, ¿no? Para que todo esto pase a las nuevas generaciones como un ejemplo de la historia del pueblo mexicano, ¿no? Es como una historia de México en objetos. Y esa es la lucha que tenemos mi familia y yo, mis 3 hijos y mi mujer y yo, que no podemos como familia, ¿no? Necesitamos un apoyo oficial y es la única historia que se debe de, bueno, habrá otras que se deben de cuidar para las nuevas generaciones, para que vean, aquí viene la grosería, lo chingón que era el pueblo de México y que cómo se descompuso, pues gracias a la clase dominante, ¿no? Los que gobernaban y los que vendían y saqueaban, ¿no? Sí, tienen razón unos, pero también tienen culpa los otros, ¿no? Los que mandaron en el país, que nunca cuidaron la cultura popular mexicana, ¿no? Los nuevos luchadores hacen leyendas en base al micrófono, ahí encima de la arena. No, hay que hacer un nuevo grupo de luchadores que tengan más mentalidad de llevar a la lucha libre, porque ya estamos perdiendo el lugar en la lucha aérea, ¿no? Porque ahorita ya cualquier gringo de 2 metros está haciendo nuestras llaves, ¿sí? Y vienen y las copian y se las llevan a Japón y aquí es donde seguimos luchando generalmente con luchador muy pequeño, de talla pequeña, ¿no? Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el Santo nunca fue a Japón, porque allá querían luchadores de 1.90 y 120 kilos, ¿no? Entonces, ninguno de los mexicanos lo logró y todas las últimas camadas que fueron a Japón, iniciando, por ejemplo, con Babyface o Kaneko, Enrique Vera,
pues luchaban entre mexicanos. Y esos sí son grandes, ¿eh? Enrique Vera es un animalote, y Caneque es otro, y Fishman, pero para el estándar gringo son chicos. Y entonces tienen que luchar entre mexicanos, ¿no? Y muy vistosos, pero ahorita se está perdiendo eso, ¿no? Porque ya en Estados Unidos todavía sigue la leyenda de que se prohíben los enmascarados, ¿no? Quizás Rey Misterio es de los pocos, y por supuesto Médico Asesino, y el Santo luchaba sin máscara en Estados Unidos, y le ponían un peso así como de 90 kilos, y le ponían 1.80, y no, él mediría 1.70, 1.68 por ahí, y no pasaba de 65, 70 kilos, ¿no? 75, vamos. Entonces, pues hay que volver a repensar, ¿no? No es nada más un espectáculo, y la chunga que se ha vuelto, ¿no? En estos momentos, sí, que a mí sí me da un poco de tristeza, ¿no? La figura más grande de la lucha libre mexicana, sin duda alguna, el Santo enmascarado de plata. Acá hay en el Museo del Juguete Antiguo algunos de los cómics de la época de José G. Cruz, algunas pinturas de él mismo. Y bueno, quería preguntarle en ese sentido acerca de una anécdota que escuché acerca de que su viuda del Santo vendió algunas cosas y ustedes se hicieron de algún lote que se vendió. Ahí se dice en esta anécdota que algunos del traje con el que se retiró el Santo, se dice que hay algunas piezas. ¿Cómo llegó esa información? ¿Cómo llegaron a ese lote? ¿Me puede contar la historia? Me parece fascinante. Sí, bueno, la cuestión de las colecciones es una cosa muy curiosa, ¿no? En la vida hay que tener un momento de suerte. En el caso del Santo, él era un luchador, para empezar. Había acabado la guerra, entonces se trajeron de todo el mundo, pues que el ruso, que el árabe, que el judío, cantidad de personajes, y entonces se necesitaban mexicanos que le ganaran a esos malosos. Y entonces el señor Lomelí de ahí, de la Arena Coliseo, con el señor Luterot, le dicen, oye, vamos a tener que meter héroes mexicanos que le ganen a los gringos. ¿Y a quién es? Pues, y algunos dijeron, y cuando dijeron a Rodolfo Guzmán, dijeron, no, que como no, sí, y pácatelas, le ponen la máscara y te vas a llamar el Santo. Ahí hay una otra leyenda equivocada que dicen que el Santo viene de Charteris, el Santo, no, el Santo viene de un personaje que se llamaba, vino a México en esos tiempos, en el 42 por ahí, una película que se llamaba El Santo en el Balneario, con un artista Best. Y de ahí agarraron el nombre del Santo y una máscara muy sencilla, y él empezó a ganarle a los gringos, ¿no? Entonces, en esos tiempos el Santo estaba casado con la señora Maruca y tuvo, no sé si 10 entre hijos e hijas. Vivían ahí primero aquí en la calle de Cincel, aquí en Jamaica. Después se pasaron allá a la calle de béisbol, en la colonia Country Club. Él tenía un cuarto secreto donde él guardaba sus cosas. Ahí no entraban ni sus hijos. Era un cuarto de la azotea con llave. Entonces el Santo se muere y resulta que se volvió a casar muy rápido, ¿no? Entonces hubo un problema ahí en esos tiempos. Ahorita se muere tu papá y tu mamá se vuelve a casar y dices, mamá, qué bueno, y su pareja, ¿no? Como se dice, y el papá al revés, también lo mismo, ¿no? Se muere la señora y el papá se casa luego, y ahorita ya es normal, ya no hay ese escándalo. Nosotros nos educamos con la televisión de Gutierritos, ¿no? La mujer mala y el papá sufrido, o el hombre malo y la mujer sufrida, y era un escandalazo la madrastra. Bueno, entonces ese cuarto, pues, y ahí viene el destino de Dios, lo que te comenté hace un momento. La leyenda dice, y eso lo llegaron a vender muchas cosas, y entonces decían, oiga, señora, le vendo a la sala. Dice, sí, hijo, pues ¿cuánto me das por la sala y las 6 sillas y esto y lo otro? Y lo vendieron. A mí, en lo personal, yo nunca fui ahí a comprar, ni nada, ni nunca he ido a casas a comprar, excepto algunas cosas que me dicen, ven, y que quién sabe qué, bueno, ahí voy, pero ellas los empezaron a vender así.
yo no tengo nada que ver, y porque pues luego nos dicen, es que quién sabe qué. No, yo no. Ellos lo vendieron a chachareros de La Lagunilla y sobre todo de la Plaza del Ángel. ¿Y cómo lo vendieron? Pues el santo lo tenía, él era un acumulador, no era un coleccionista. Entonces, los periódicos, pues ya ves, ahorita luchas en Tapachula, pero mañana te vas a Tuxtla Gutiérrez. Entonces le decía al empresario, guárdame el periódico de mañana, porque yo salgo mañana, no hoy. Y entonces así cuando volvía a esos lugares le tenían el periódico. Y para no cargar mucho lo cortaba los cuadritos y tiraba el resto del periódico. Entonces armar el libro de la vida del santo fue un relajo, porque teníamos que hacer muchas deducciones de con quién andaba en esos momentos. Por ejemplo, que con Bobby Bonales, bueno, pues sabemos que andaban en Tapachula, y entonces así poníamos las fechas, ¿no? Viendo en el mapa cuál es la ruta lógica: Tapachula, Tuxtla, regreso a Oaxaca, y así es como hicimos el famoso libro. Pero muchas cosas se vendieron, y ahí viene el destino de Dios, ¿no? El principal gente que compró fue un taxista que lo encontró en la calle tirado, y él dijo, bueno, pues se lo voy a llevar al señor Suárez, a Carlos Suárez, que salía en las películas con él, ¿no? El calvo bigotón. Y le dijo, no, yo no colecciono el santo. Y también otra leyenda urbana, él decía, su señora, ellos eran españoles. Decía, no, chingón mi esposo, porque salía en las películas, ¿no? Y que si era un actorazo, y que total, y no lo compró. Y ese taxista me trajo los primeros guacales, porque los tenían guacales. Otro los vendió en la Plaza del Ángel, y así se fue vendiendo todo. Y curiosamente, como ya saben que yo colecciono todo este tipo de cosas, me las trajeron aquí, y así las compró. El más famoso de ellos era el señor Haroldo, un chapaneco muy, muy simpático, chacharero, allá murió. Pero esa es la verdadera historia de por qué tenemos tantas cosas del santo. No es que yo las haya comprado en lotes, sino que la cadena de coleccionistas, de chachareros, me conocían y lo traían aquí. Es por eso que en especial del santo pues tenemos prácticamente toda la colección, inclusive cartas personales y eso. Pero el deseo de la familia es que esto se quede como un patrimonio, ¿no? No fue otra cosa más que pues los años de coleccionar y la relación que tengo yo con los chachareros, ¿no? Esto que mencionó de José G. Cruz son los originales de los cuentos, ¿no? Esos no vinieron de la Casa del Santo, esos vinieron de la casa de José G. Cruz, que es otra historia también para otro programa, ¿no? Una historia larguísima. Y ese momento de la suerte fue cuando él va con el santo y le dice, oye, yo voy a hacer unas aventuras, porque tenía mucha imaginación, y te voy a poner a ti de héroe. Y ahí nace los cuentos del santo. Y nace en una época que México tenía un analfabetismo yo nací aquí y la vecindad estaba aquí al lado. Yo creo que la mitad de la gente no sabía leer ni escribir, sobre todo la gente de edad. Y los jóvenes, como tenían que trabajar, los jóvenes iban a la nocturna, que empezaban las clases a las 6, 7 de la noche. México sufrió mucho con el analfabetismo, y los cuentos del santo ayudaron a alfabetizar al país. Pasa, ustedes conocen el manga, ¿no? Que hay muchos niños que tratan de aprender japonés por el manga, y así fue con la lucha libre, ¿no? Los cuentos. Y ya José G. Cruz hizo cantidad de personajes. Claro. Ahora, ya lo menciona, es inmenso todo lo que se puede ver. Son muñecos, revistas, libros, afiches, máscaras y demás. Quería preguntarle, ¿cuál es tal vez el top 3, el top 5 de las piezas, particularmente del Salón de la Lucha Libre, que más le gustan, o que son pues estas piezas que no pueden faltar? Bueno, yo creo que lo primero es las cartas personales de él, firmadas por él, y las de su esposa y de su abuela, hay hasta de sus hijos. Yo creo que ese sería uno. Dos, también los programas del santo en Estados Unidos. Tres, el atuendo
que usaba al final ya con la botarga para que no se le viera los defectos del cuerpo por la edad. Hay muchos, ¿no? 4, pues la obra de José G. Cruz, un verdadero comiquero, historiador, argumentista, que hizo su gran vida con El Santo, luego la colección de máscaras que tenemos, con la procedencia, pues creo que nada más de botas y eso debemos de tener 10 pares, que es una cosa increíble, ¿no? No hay cinturones de la lucha libre y lo que hay es mentira, porque hay una cosa, cuando peleábamos por el campeonato y yo perdía, va para allá, y cuando peleabas allá, va para allá. No hay cinturones como ahorita que se los dan a todo mundo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo vemos con las peleas del Consejo, ¿no? Pues yo creo que llevan 4 o 5 cinturones y muchos de repuesto, ¿no? Por lo que se ofrezca. Y ahorita con las organizaciones de lucha y de boxeo, pues hay cualquier cantidad de campeones por todas partes, ¿no? Y todas las peleas son de campeonato y las luchas son de campeonato y les digo, es una medio chunga, ¿no? Acerca ahora de la curaduría del museo, recuerdo que vine por ahí 2011, evidentemente todavía no existía el Salón de la Lucha Libre, veía muchas cosas ya en relación al deporte espectáculo, pues en diferentes sitios, y quería preguntarle quién se aventó la curaduría del espacio, que se aprecia más, ¿no? Como que te da más oportunidad de apreciarlo. Bueno, este es un museo casero, nosotros lo podemos presentar porque aquí nacimos, mi papá hizo este edificio, cuidamos mucho la luz y toda la curaduría la hago yo. Pues no sé, también a lo mejor tengo ese don, se me da hacer estas cosas diferentes y mucho de esto es material que estaba aquí en el edificio, por ejemplo, lo que está allá son ventanas, muebles son de la tienda, es un gran esfuerzo, pero la meta de la familia Shimizu es dejar esto como un patrimonio que nadie guardó, ¿sí? O sea, lo que han guardado es porque vale o porque... Y las colecciones es que se presumen ahí de que marfiles, de que arte sacro, de que... Pues mientras no la compartan y no las donen, no sirven de nada, ¿no? Es una inversión. El principal ejemplo son las de colecciones de libros, ¿no? Lo venden y dicen, mire, licenciado, es que su colección vale, estos tomos valen 20,000 pesos, pero si yo le vendo el 21, la colección se sube a 50,000 pesos. Es inversiones. La nuestra es un niño que empezó a coleccionar a los 10 años. Con un apoyo tremendo de mis papás, ¿no? Porque pues esto cualquiera sabe lo que significa esto en gasto. Y sí pedimos mucho esa solidaridad emocional de que nos ayuden a lograr una declaratoria de patrimonio cultural o patrimonio material de México, ¿no? Porque nos dicen, ¿por qué no la donan? Ya sabemos lo que va a pasar. Sí, no, ni siquiera son años, yo creo que son meses en que, pues, que llegue el hijo del preciso y diga, yo quiero esto yo lo tuve, y todo se pierde, ¿no? Eso es lo que no queremos. La colección no vale por el número de piezas, vale por el esfuerzo humano que yo hice en 60 años, ¿sí? Porque prácticamente mis papás me apoyaron en todo y mi familia actual me ha apoyado en todo, ¿no? Y esto significa tiempo, energía humana y sacrificio, ¿no? Pero la familia está feliz en lo que hemos logrado, ¿no? Lo que quisiéramos es que se preserve como un patrimonio a futuro. Otra de las características que ha venido consolidando, considero el Mujam, es el arte urbano, el street art. Veo muchos artistas visuales que va un poco acá desde la tercera cuerda platicamos con esta gente que trabaja la lucha libre con una visión particular, desde mural, desde diseños y demás, y quería preguntarle cómo se hace la selección de estos personajes que intervienen. Ellos vienen, dan una propuesta, ustedes la ven, la aceptan. ¿Cómo surge esta selección de artistas que podemos ver en el espacio? Bueno, la parte artística la lleva toda mi hijo. Lo que pasa es que él es artista. Sus 2 hermanos son administradores, pero en estos momentos viven en Japón. El arte urbano, bueno, y la creación artística también es un esfuerzo personal de nosotros,
porque, no sé, la vida del luchador también es tan dura que quizás no tienen tiempo de llegar a tener ese gen o ese archivo aquí en el cerebro del arte, ¿no? Pues pasa como todas las artesanías de los pueblos que se las están apropiando franceses y alemanes y gringos, pero mientras no haya un orgullo de lo que es mexicano, esa es una de las cosas que nosotros manejamos mucho. Esta colección ayuda a recuperar el orgullo de ser mexicano, algo que hemos perdido gracias a la clase dominante, que es una mugre, ¿no? Llámense rojos, verdes, amarillos o los que sean, ¿no? La parte del arte, pues sí quisiera que platicaras un poco con mi hijo Roberto, que este es el artista, el del arte urbano, y si hay alguna pregunta antes de la lucha, pues adelante para terminar yo y te presento ahora a mi hijo, que es el artista. Hay varias incógnitas que tengo aún, por ejemplo, las expo máscaras, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese momento? Luego el Colec Fest, donde no solamente eran funciones, sino también habían luchadores ya vendiendo merchandise. Más de 150 luchadores. Y aquí se hizo la última lucha, ya no habrá nunca jamás, de los máscaras contra los tres Porquis, ¿no? Eso fue un evento tremendo, porque traer a Psicodélico fue un evento tremendo y la gente les dio un cariño que, pues ya sabemos que Mil Máscaras pues era del extranjero, no tiene el arraigo aquí, pero los Porquis como dinastía de los últimos tiempos son una cosa increíble, ¿no? Y la gente les dio mucho cariño y de esas cosas, como a veces pasa en la arena, ¿no? Les aventaron dinero a la arena, ¿no? Al ring. Ahí sí, y no se va a repetir porque, pues ya ves, ya pasaron a mejor vida los Porquis, ¿no? Ya los brazos ya jamás no podrán y Psicodélico ya no está muy vigoroso como para volver a luchar, ¿no? Aquí tuvimos también en las últimas luchas a Mr. Niebla, que era un personaje. Cuando me saludó me dijo, lo primero que me dijo, Arqui, tráigame una botella de tequila. Págatelas y se sube a pelear. Una cosa increíble, ¿no? Un luchador con un carisma tremebundo, si se acuerdan de su, gracias a que sea del Gallito, ¿no? Está terrible, pues aquí la hizo y encendió a todo el público, ellas se querían subir todos a golpearlo. Hemos tenido eventos, cuando teníamos el local grande, lo que pasa es que ese local costaba mucho mantenerlo. Y el evento costaba mucho y nosotros siempre lo hicimos gratuito, y si llegamos a tener 150 luchadores se nos hacen poco, y Mil Máscaras venía y firmaba, se tomaba fotos, repartía autógrafos. Lo vamos a volver a invitar a ver si nos acompaña a un evento aquí. Para pasar ya al lado artístico, la última pregunta es acerca de la lucha libre, en este sentido, este tiempo que se ha venido coleccionando, este momento donde han venido haciendo varias cosas a favor de la lucha libre. ¿Para usted la lucha libre significa? Pues es lo que le platicamos desde niño, los héroes de la televisión, los seres de otro mundo, admiradísimos, temerosísimos, nos daban miedo. Yo siempre narro que cuando vi a André el Gigante, estaba mi señora y yo en el pasillo, y que pasó André el Gigante, se nos hizo una cosa horrorosa. Creo que nos abrazamos los dos y nos caímos al suelo, nada más de lo que nos vio, ¿no? Pues es eso lo que significa la lucha libre para nosotros, ¿no? El primer programa deportivo, y antes que llegaran las caricaturas y eso, la lucha libre. Arte y lucha libre en el MUJAM y diferentes situaciones que han venido sucediendo en el espacio. Así que sin más, Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas, a todas las personas que escuchan este podcast, y sobre todo, pues sí, compartirles un poco la experiencia que tenemos aquí desde el Museo del Juguete y nuestro
brazo artístico que se llama Street Art Muham. Nosotros tenemos un programa de arte urbano alrededor del museo, donde tenemos más de 600 murales alrededor del museo, y sobre todo que también intervenimos las partes interiores del museo con pues diferentes temáticas, sobre todo inspirada en el museo, pero mucha de ellas la verdad pues sí inspirada en los luchadores y en esta gran fascinación que tiene el Muham por la lucha libre mexicana, ¿no? Roberto, ¿recuerdas cuál fue la primera vez que vino a tu mente o que llega a tu mente la lucha libre? ¿Lo ves por tele, lo ves en los cómics, lo ves en la colección de tu padre? ¿Cómo es? Bueno, nosotros mismos jugábamos a la lucha libre desde chiquitos con mi papá. Siempre en la cama de mi papá, que pues nosotros se nos hacía enorme obviamente. Ahí hacíamos varias funciones de lucha. A mí me gustaba pues el Tiger Mask, porque teníamos esta máscara del tigre japonesa, y mis hermanos eran generalmente pues Mascarita Sagrada o Octagón, ¿no? Pues Atlantis, ¿no? El ídolo de los niños. Entonces, la verdad es que sí, nos tocó vivir una época también medio de oro de la lucha libre mexicana. Yo sí no me la perdía, no me perdí ninguna de las peleas de Conan contra el vampiro canadiense. Realmente nos tocó pues esa época, ¿no? De Atlantis. Obviamente no es la época de oro, porque la época de oro se puede decir que fue la de Santo, Blue Demon, Black Shadow, ¿no? Todos ellos que forjaron pues el pancracio mexicano, pero realmente creo que nosotros fue esa segunda oleada de oro, ¿no? Y luego pues ya lamentablemente luego llega la lucha gringa y pues derroca un poco a la lucha mexicana por estas disputas que hay entre empresas, ¿no? Entonces realmente yo ahorita pues ahí está medio reviviendo un poco, ¿no? He ido y he llevado a varios amigos estadounidenses y japoneses aquí a la Arena México. Obviamente pues también se encuentra aquí en la Colonia Doctores, entonces pues bueno, obviamente muy cercano a la lucha libre siempre, y también con varias llaves, ¿no? Y contrallaves, y luego ya más grande, obviamente con la labor aquí que realizamos en el Museo del Juguete, pues fue ya un acercamiento con todas estas leyendas y poderlas conocer fue increíble, ¿no? Poder conocer aquí a Mil Máscaras, a Dos Caras, a Psicodélico, a los Porquis, a los Brazos, ¿no? También a los villanos, al Super Pinocho, a todos ellos, al Super Muñeco. Entonces, realmente, y bueno, ya en los últimos tiempos hasta el Místico y Sin Cara, ¿no? Que puede decir, ¿no? Que son lo mismo, pero igual a veces, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que siempre la lucha libre estuvo muy cercana a nosotros. Y luego ya, pues, fue muy fascinante con mi papá ir descubriendo el acervo de cuando él compra el archivo del Enmascarado de Plata del Santo, y él como fue descubriendo todos estos programas de cuando incluso él no se llamaba el Santo, se llamaba Rudy Guzmán, o el Hombre Rojo, el Ex Hombre Rojo. Bueno, tenía muchos nombres antes de que le pega y ya es el Santo, ¿no? Entonces sí, creo que nosotros nos tocó vivirlo muy de cerca, y ahora ya con el museo pues es dejar ese legado también de la lucha libre mexicana, ¿no? Roberto, ahora lo platicábamos hace un momentito de las primeras fechas que veo yo son como del 2009, de un evento que se llamaba el Collect Fest, que juntaba a diferentes luchadores, incluso había funciones de lucha libre, pero platícame tú, ¿cuándo surgió, cómo surgió esa idea? Bueno, el Collect Fest, en alguna época mi padre se harta mucho de ir a la Lagunilla, así tal cual, ¿no? Porque pues, desde la mafia de los viene, desde que, bueno, se empiezan a vender ya chelas ahí, sin control, se empezó a volver un poco desagradable para mi papá ir a la Lagunilla y a otros bazares a Portales y a otros bazares de antigüedades, y también pues porque nosotros lo acompañábamos todos los fines de semana. Nosotros nos tocó ir a Cárcel de Mujeres, Portales, la Plaza del Ángel, la Lagunilla, las Torres, bueno, nos tocó recorrer todos los bazares y todos los tianguis, y en ese afán de querer crear un mundo de los coleccionistas y sobre todo darles el lugar a los luchadores, creamos Collect Fest. Collect Fest se llamaba esto, era un encuentro de coleccionistas en México, y no solo iba de lucha libre, era de lucha libre, de antigüedades, de diseño, de arte,
Entonces realmente teníamos conciertos, hicimos más de 35 Collect Fest, hubo creo Collect Fest hasta el 37 hubo, cuando realmente ya no hubo apoyo del gobierno, ya no pudimos continuar porque era una iniciativa personal. También era muy difícil de lidiar con los chachareros, con los anticuarios, porque no respetaban las reglas, y siempre de la mano con los luchadores tratándolos de apoyar, ¿no? Sobre todo mascareros, luchadores independientes, y como lo dices, aquí nosotros en Doctor García Diego 157 reuníamos pues a más de 150 luchadores o muchos más, llegaron a haber casi 200, llegaron a haber más de 200 diferentes stands de diseño, de arte, llegaron a tocar más de 35 bandas en un fin de semana de música. Entonces realmente era un evento, un encuentro cultural. Ahorita ya existen muchísimos bazares de diseño aquí en la Roma, en la Condesa, ahí es la misma idea, nada más refrita, realmente, pero nosotros sí fuimos los pioneros, y todo esto viene por los festivales de fans que nosotros empezamos a ver en Japón, y quisimos traer esa idea un poco a México, y de que los verdaderos fanáticos se acercaran directamente a los luchadores y no fuera este evento elitista, ni tampoco por decir así como muy populachero, ¿no? Sino a una media, ¿no? Que el luchador tuviera bien su mesa, su stand, con su mantel, que estuviera ahí toda la familia, ¿no? Si estaba Fishman, que estuviera también su hijo, que estuvieran algunos parientes, porque generalmente ves que la familia luchística pues así es, ¿no? Que el tío, el primo, bueno, algunos adoptan algunas máscaras, ¿no? Entonces ahí, bueno, empezamos con estas funciones de lucha libre, y la verdad es que fueron increíbles. Todavía existen varios videos allí en YouTube donde uno puede ver estas primeras funciones que se hicieron, y luego ya aquí en el museo luchas legendarias, incluso de las grandes leyendas, ¿no? Porque nos dimos cuenta que al final también había muchísima gente queriendo ver a los luchadores de antaño, ¿no? Entonces el Solar, Superastro, el Babyface, estos que ya, te digo, fueron como de los finales de los 90, por decir así, pero que todavía pertenecieron a esa primera camada de oro, es la que la gente quería venir a ver, y bueno, se convirtieron la verdad en muchos eventos de lucha libre, y el último gran evento pues fue la inauguración del Salón de la Lucha Libre junto con la presentación de los hermanos Máscara, ¿no? ¿Es lo mismo el Collect Fest que Expo Máscaras o son eventos diferentes? El Collect Fest era como el global, el que englobaba a los diferentes, porque Collect Fest era todo el festival, y dentro de esto estaba Expo Máscaras, estaba Collect Manía, estaba Collect Art, que era el de arte, estaba Collect Cine, que era de cine, Collect Música. Entonces, el chiste era coleccionar y todas estas diferentes artículos de diferentes materias, y sobre todo pues pero una gran parte de lo que era Collect Fest sí la enmarcaban los luchadores, ¿no? Sin duda. Entonces Collect Fest era todo el festival, y estos eran diferentes vertientes que existían dentro del festival, ¿no? Ok, 2008 abren Muham, pasan 6 años, 2014 se inaugura el Salón de la Lucha Libre. Veía digamos que el mural, el dibujo, la ilustración que te recibes en ese tiempo lo conocía como Art Chicle, y pues de pronto empezaba a ver también a Bernardo Flores en una parte, veo a Cuauhtémoc Islas, veo a varias gente que he podido platicar con ellos acá en el podcast porque va de arte y lucha libre, y te pregunto, ¿cómo se hace la selección de estos personajes que intervienen en los muros? Es decir, pensaba, tal vez ellos llevan la propuesta y acá en el Muham la aceptan, o el mismo Muham los busca, pero cuéntame tú cómo surge eso. Bueno, la verdad es que nosotros tratamos, bueno, yo como arquitecto tengo una inquietud por intervenirle las calles de la ciudad. Llevamos al día de hoy pues más de 5,000 murales. Nuestro movimiento se llama Street Art Muham, pueden encontrarlo en las redes sociales. Y nosotros desde el Collect Fest nos empezamos a conectar con muchísimos artistas urbanos. Y obviamente dentro de estos artistas urbanos nos empezamos a dar cuenta que había unos que específicamente les gustaba la lucha libre, ¿no? Entonces fue increíble también esa fusión entre el arte y la lucha libre, y como lo mencionas, ¿no? Bernardo Flores con este mural de las leyendas, ¿no? Que obviamente pues, está el santo hasta arriba, y bueno, está el Rayo de Jalisco, el Cavernario Galindo, Tonina Jackson, ¿no? El médico asesino, el matemático.
¿no? Huracán Ramírez, ¿no? Todos ellos como leyenda, ¿no? Cuauhtémoc Islas, un poco en esta, justo yo le platicaba mucho de cómo jugábamos con mi papá de chiquitos y tu ilusión era ponerte la máscara y derrotar al rudo y todo eso. Entonces también él inspirado en esa parte, ¿no? Otros que están acá, que se llaman Los Dos, son unos chicos del Paso, Texas, son chicanos. Ellos también se inspiraron en estos carteles de la lucha libre. Aquí también en el Salón de la Lucha Libre tenemos el arte de un artista japonés que le encanta la lucha libre, que se llama Bonja, que es este trabajo que estamos viendo con estas impresiones de colores dorados, negros y rojos. Entonces realmente nos damos cuenta que muchísimos artistas se han inspirado en la lucha libre para crear sus obras, ¿no? Aquí también hicimos el homenaje a Octagón, ¿no? Con Tomer Linaje, que lo pintaba ahí en la azotea. Incluso vinieron de varias revistas de lucha libre y de deportes a sacarle fotos a Octagón. Entonces realmente siempre se ha ido vinculando. Yo tengo en mi haber pues más de 2,000 artistas, un poco 2,000, 3,000 artistas que manejamos, no solo de lucha libre, ahí sí la verdad es que es de todos los temas, como lo mencionaste, por ejemplo Arte y Chicle, pues ellos crecieron mucho con estas historietas, ¿no? De El Santo contra las momias y toda esa gráfica muy bizarra, no sé cómo mencionarlo, que incluso ves que en Europa hay grandes fanáticos de estos carteles del Santo, ¿no? Contra las momias y todos estos pues temas surreales de las leyendas mexicanas, ¿no? Y bueno, mi papá siempre nos contaba que, por ejemplo, cuando tú leías la historieta de José G. Cruz del Enmascarado de Plata, justamente en la parte de atrás él decía: mándame tu leyenda de tu pueblo y nosotros te mandamos una máscara. Entonces ahí pues, se volvió una fuente inagotable de inspiración, ¿no? De que aquí se aparece el chupacabra, ¿no? Que aquí aparece el chacal, ¿no? Aquí tenemos la bruja de la medianoche, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de historias que le llegaban a José Cruz y se inspiraba para crear el cómic. Entonces creo que ahí es donde yo también, pues desde chiquito, pues empecé a ver mucha lucha libre, y luego ya cuando empecé a dedicarme más como curador de arte, pues definitivamente una de las cuestiones que quería tocar, pues era la parte del arte y relacionarla con algo entrañable como lo es la lucha libre, ¿no? Entonces creo que todos estos artistas que acabamos de mencionar han inspirado su obra en la lucha libre y bueno, pues también los pueden seguir en las redes sociales, ¿no? Acá en el Salón de la Lucha Libre, viendo como algunas cosas que tal vez tienen que ver con esta cuestión de que vinculan el arte, los exvotos, las mismas portadas de los cómics, las películas. ¿Qué de toda esta gráfica que se hacía tal vez antaño es la que más te gusta, Roberto? Bueno, definitivamente me encantan, bueno, desde muy chico pudimos ver las viñetas originales de los cuentos de José G. Cruz. Mi papá, como pueden ver aquí en el Salón de la Lucha Libre, pues él tiene los bocetos originales, las historietas originales del Santo, y fue, pues bueno, tuvimos la oportunidad de poderlas ver. Luego también obviamente pues toda la gráfica del Santo contra los diferentes monstruos, ¿no? y bestias que existían en esa época, pues también nos inspiró muchísimo, y creo que ya también en la última época pues la gráfica contemporánea que se ha hecho de lucha libre, también ha habido varios artistas como el Doctor Alderete que se han inspirado en luchadores, y ellos también son grandes fanáticos aquí del museo. Entonces creo que esta máscara de luchador, pues nosotros lo vemos mucho cuando vamos a Japón. Identifican mucho a México con estas máscaras de luchadores, ¿no? Y la verdad es que una de las que más gusta, pues la verdad sí es la del Dr. Wagner, ¿no? Como que esa es muy icónica, ¿no? A pesar de que está la de Blue Demon, obviamente, la del Santo, las de Mil Máscaras, la del Tiburón, pues esa se volvió muy famosa en Japón, pero también te das cuenta que hay grandes mascareros en Japón, entonces creo que de ahí viene un poco la inspiración, ¿no? Entonces sí, yo creo que me inspiré mucho de los cómics, ¿no? De José G. Cruz, y poderlos ver los originales con mi papá fue muy fascinante, ¿no? Quiero preguntarte de todo esto que hemos venido platicando acerca del Mujam, el vínculo con la lucha, el arte. ¿Para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Bueno, para mí la lucha libre significa uno de los máximos pues deportes de México, ¿no? Yo la verdad cuando voy a Japón me doy cuenta que
hay mucho interés por la lucha libre mexicana, y en lo personal para mí es uno de los recuerdos más bonitos de jugar con mis hermanos y con mi papá. La lucha libre es, yo creo que de los momentos más felices ahí de la infancia, porque pues mi papá siempre era el rudo y nosotros éramos los técnicos, y además también incluso a veces muchas veces se metía mi mamá también a defendernos, ¿no? Entonces creo que para mí tiene unos grandes recuerdos la lucha libre, y sí fue muy fanático de pequeño, ¿no? Ahorita ya se me hace un show ahí como muy gringo y así, pero te digo, yo nunca me perdí ninguna de las 3 revanchas que tuvieron ahí Conan y el vampiro canadiense, ¿no? ¿Sigues asistiendo a las funciones? ¿Qué recintos visitas? ¿Cuáles son tus preferidos? Tal vez no necesariamente los grandes escenarios, sino tal vez arenas o lugares que están en las periferias. Sí, la verdad es que, por gracias a mi padre hemos podido visitar casi muchas de las arenas legendarias de México, la Coliseo, la México, la Arena Naucalpan, ¿no? Hemos ido a varias funciones increíbles, nos ha tocado incluso estas funciones que son tan bellas y tan, no sé cómo decirlo, tan increíbles, que la gente pues arroja las monedas, ¿no? Cuando realmente la lucha sobrepasó, ¿no? Cuando tuvimos aquí a Mr. Niebla, pues ver su performance fue algo increíble, el carisma conectando con la gente era increíble. El aventar el escupitajo, darse el mortal, volverlo a agarrar con la boca fue algo que yo nunca había visto en mi vida. Entonces creo que en nuestro chip y en nuestro ser como mexicanos pues tenemos incrustada la lucha libre, y sí sigo visitándolo, y es una de las primeras cosas que siempre les recomiendo a mis amigos extranjeros. O sea, siempre que vienen amigos extranjeros o familiares de Japón, de las primeras cosas que antes de Xochimilco, el Templo Mayor, antropología, es vamos a la lucha libre y vean esta parte de la porra ruda, de la banda técnica, ¿no? Y de todo lo que gira en torno a la lucha libre. La última vez sí tuve una experiencia un poco desagradable porque me transaron ahí con unos boletos afuera de la Arena México, y fue un poco desagradable porque llegué con mis familiares y amigos ahí y resultaba ser que los boletos eran de otra sección y así. Entonces hay que cuidarnos entre todos nosotros que estamos en la lucha libre, y definitivamente pues este tipo de cuestiones no ayudan. Entonces es una llamada de atención porque pues este podcast lo escuchamos fanáticos de la lucha, entonces que tengan cuidado con eso, ¿no? Nada más. ¿Objetos imprescindibles en el Salón de la Lucha Libre para Roberto Shimizu? Bueno, objetos imprescindibles. Bueno, nosotros en el archivo de mi padre, pues obviamente existen fotos de Rodolfo Guzmán y del Black Guzmán, obviamente del Santo sin máscara. Mi papá no ha puesto ninguna de esas fotos sin máscara porque pues le tiene un respeto máximo al Santo, ¿no? Yo creo que la botarga con la que él se retira, que ya era el mayón de cuerpo completo porque pues él ya estaba más grande, las botas originales, la máscara original con la S en la frente con la que hacía los cómics, el chaleco pues original del perro aguayo, ¿no? También tenemos plumas de Lady Apache, o sea, tenemos de Lola, ¿no? O sea, tenemos muchísima parafernalia, pero creo que sí, los objetos del Santo. Y algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo, sin duda, son los programas de cuando todavía aún se llamaba Rudy Guzmán o Rodolfo Guzmán o el Hombre Rojo, el ex Hombre Rojo, ¿no? Creo que esos son muy icónicos aquí del Salón de la Lucha Libre y son documentos históricos, ¿no? La colección sigue creciendo. Veía recién unos muñecos de plástico pequeños que pues, fueron la sensación, y que también el Museo del Juguete Antiguo los tiene. ¿Cómo van surgiendo estas nuevas adquisiciones y se van incorporando a lo que vemos el día de hoy? Bueno, sí, nosotros nos hemos dedicado, la verdad, 100% a coleccionar la lucha libre mexicana. Si bien hemos tenido alguna que otra cosa de la lucha de Estados Unidos, la verdad es que siempre hemos querido seguir manteniendo el archivo de lucha libre mexicana. Como lo mencionas, cada vez que vienes al museo, cada vez que visitas el Salón de la Lucha Libre, ves cosas diferentes, ves cosas nuevas, y nosotros sí tratamos de irnos pues, adaptando a los tiempos, ¿no? Un poco viendo estas nuevas leyendas, ¿no? Estos nuevos luchadores que se van forjando, y sin olvidar obviamente a los grandes luchadores que forjaron la verdadera lucha, ¿no?
tenemos objetos de los villanos, del Super Ratón, de muchos, ¿no? Entonces realmente también vamos ahí adquiriendo también nuevas piezas, ¿no? Roberto, ya para concluir, y te agradezco el tiempo, quiero preguntarte si hay algo más que haya quedado pendiente que no tuve la fortuna de preguntarte, sobre todo en este vínculo de arte y lucha libre, tal vez algo que venga, tal vez algo que ya sucedió y que fue un parteaguas, fue algo importante con el Muham. Bueno, definitivamente algo que ha vinculado el Muham y el arte y que a mí se me hizo bastante interesante fue pues el mural que se encuentra a la entrada del Salón de la Lucha Libre, realizado por esta pareja gay, grandes estandartes de la comunidad LGTBI, que ellos hayan sido pues estos indicados, los artistas indicados para pintar la entrada, y que posteriormente también ese mismo mural se convirtiera en la portada del diario El País en España. Se me hace algo padrísimo porque es el arte mexicano inspirado en la lucha libre, ya trascendiendo fronteras a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo pues que sigan nuestras redes sociales, @Museo del Juguete, @Street Art Muham, @Distrito de Arte Doctores, y ahí pueden encontrar las diferentes propuestas que estamos haciendo. Y también hago un llamado a todos aquellos artistas o personas creativos inspirados en la lucha libre que quieran intervenir en el Museo del Juguete o que quieran realizar murales, no, bueno, primordialmente con temática de la lucha libre, pero también que no sea de la lucha libre, que sea también de la idiosincrasia mexicana, pues que se acerquen a nosotros y que tienen una oportunidad de poder intervenir alguna de las paredes del museo y también de nuestro distrito de arte que se encuentra alrededor del museo. Entonces, bienvenidos a todos esos artistas creativos, diseñadores mexicanos que quieran ser parte de este movimiento artístico y de lucha libre y de cultura mexicana. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!